por estar hoy día aquí, por haber aceptado esta invitación de este primer webinar que hemos organizado con nuestro equipo Alcun. Entonces, vamos a comenzar presentándonos, ¿sí? ¿Quiénes somos y por qué estamos acá? Bueno, en primer lugar, ¿no? Está Camila Fuentes, quien va de alguna manera hoy día un poco dirigir este espacio de conversación. Ella es psicóloga, actualmente trabaja como psicóloga clínica, con orientación psicodinámica y con enfoque de género. Hola Camila, muchas gracias por estar aquí. Luego Hola. está Francisca, también parte del equipo Alcun, quien es psicóloga de adultos, de orientación sistémica integrativa y también se desempeña como psicóloga clínica. Y por último estoy yo, Norma Berríos, soy psicóloga infanto-juvenil, eh, trabajo en clínica y en educación actualmente y bueno, soy magíster en neurociencia, me gusta mucho ese ámbito y desde ahí también vamos a aportar cada una desde lo que nos gusta y conocemos para este espacio de conversación. Comentarles que la idea es que sea un espacio participativo, de diálogo, que puedan colocar sus preguntas en el chat y Camila en algún momento va a dar el espacio si es que alguien quiere comentar algo de forma verbal, para que entonces levanten su mano para cuando quieran hacer ese tipo de intervenciones. Esperamos que sea de mucho agrado este espacio y que lo disfrutemos y lo construyamos todos el día de hoy. Camila. Hola, bueno, ya me han presentado. Les quiero saludar a todos los que hoy día están aquí y asisten a este encuentro. Importante encuentro. La invitación ha sido hoy día a reunirnos, a conversar y ver qué pasa, ¿cierto?, de este encuentro. Tenemos un tema que es temón igual. ¿Ah? Tenemos el titular, ¿cierto?, de lo que nos reúne hoy. ¿Qué es la procrastinación y por qué procrastinamos? Vamos a comenzar, digo yo, por el inicio, ¿cierto? Viendo esta definición, aquí de diccionario, ¿cierto? ¿Qué es la procrastinación? ¿Qué es lo que comprendemos, ¿cierto? ¿Y qué es entonces el procrastinar? Bueno, nuestra definición aquí que vemos en la lámina dice que procrastinar viene, ¿cierto?, del latín, y que significa dejar para mañana. La procrastinación consiste entonces en la tendencia generalizada a aplazar el inicio y o la finalización de las tareas planificadas para ser realizadas en un tiempo determinado. Tal tendencia a la postergación suele acompañarse de malestar subjetivo. Y no es solo una cuestión de baja responsabilidad o gestión del tiempo, sino que supone un verdadero problema de autorregulación a nivel cognitivo, afectivo y conductual. En palabras simples, ¿cierto? ¿Qué es la procrastinación? Bueno, es cuando empezamos a hacer todo menos lo que tenemos que hacer. Aquí un poco la lámina nos deja algunas ideas que vamos a ir abordando, ¿eh? Pero palabras claves de esta primera lámina. Primera parte, ¿cierto?, es la postergación. Y luego, muy importante también, el malestar. ¿Cuál es la diferencia entonces como entre el postergar y el procrastinar? Queda ahí como puesta en la mesa, ¿cierto? ¿Hay una diferencia entre postergar y procrastinar? Bueno, cuando ya hablamos de la definición, más o menos, ¿cierto? Y dejamos ver estos conceptos que les decía al inicio, el de la postergación, ¿cierto? Y el de procrastinar. Había una palabra en la primera lámina que es muy importante, ¿eh? Y es el malestar. Algo pasa cuando dejamos de hacer con lo que sentimos. Ahora, la pregunta que cae por consiguiente, ¿cierto? Bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Ah? ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué postergamos cuando hemos podido identificar de alguna manera, ¿cierto? También hay un sentir en esta postergación. Con esta pregunta los quiero invitar igual a participar y que usemos el chat. ¿Ah? Porque se les ocurre a ustedes, por ejemplo, porque creen ustedes que procrastinamos,
Voy a leer igual esta imagen que tenemos en la lámina. Hemos utilizado harto meme igual para compartirles el taller, el encuentro, y también para las láminas. ¿Qué sentido nos hace igual, cierto? Tantas cosas que hacer y tan pocas ganas que tengo de hacer. ¿Alguien se anima a compartirnos alguna idea en el chat de por qué creen ustedes que procrastinamos? ¿O alguien que quiera abrir su micrófono igual para compartirnos alguna idea? Aquí hay un mensaje en el chat. Mira, dice, yo creo que porque no lo queremos hacer. Porque no hay motivación, porque no se relaciona con nuestro interés, por miedo al fracaso. Mira, Denise dice, yo siento que lo hago por temor a hacerlo mal, a las respuestas de los demás. Carmen dice, quizás porque pensamos que requiere mucho esfuerzo. Qué interesante las ideas que nos comparten. Sí. Estamos con un problema técnico, parece. Hola. Ahí sí, Cami. Creo que se cayó la conexión. Sí. A mí, pero yo comparto. Ok. Ok. Alcanzamos a compartir entonces las respuestas del chat, ¿verdad? ¿Se escuchó eso? Sí. Bueno, tomándonos desde ahí, decíamos entonces que al parecer, ¿cierto? A partir de lo que conversábamos en el chat y quedaba abierta esta pregunta, ¿cierto? Del por qué lo hacemos. Nos deja ver, ¿cierto? Que lo hacemos por distintos motivos. Hay distintas maneras de llegar ahí. Quizás para comenzar del por qué, ¿cierto? Y dándole un espacio también a cada una de las respuestas que han sido compartidas en el chat, les quería proponer empezar por contextualizarnos, es decir, por qué lo hacemos, ¿cierto? Pero ¿dónde estamos parados? ¿Ah? ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? ¿Cuál es nuestro contexto, ¿cierto? En el que estamos posicionados cada uno y cada una. ¿En qué estamos que llegamos a procrastinar? Quería invitarlos a partir de eso, entonces, a que hablemos un poco, ¿cierto?, de nuestro contexto de vida, de lo que estamos viviendo, de cuáles son nuestros ritmos, ¿no? Cuáles son estos tiempos modernos, digo yo, en los que nos desenvolvemos en las distintas dimensiones y espacios que habitamos, ¿cierto? Conversamos, por ejemplo, con Francisca y con Norma, cómo en los últimos meses y años, ¿cierto? Todos hemos sido parte de los cambios de nuestras rutinas, ¿cierto? Y con ello también de los tiempos. Vivimos en estos tiempos de la inmediatez, que el mundo se mueve rápido y un poco en la cultura del refresh, les digo yo, así como de estar siempre actualizado, ¿cierto? Estamos constantemente, ¿cierto? Sobreestimulados por todo lo que nos rodea. Por ejemplo, bueno, ahí nos comentaban, ¿cierto?, las jornadas laborales, cómo estos cambios también han considerado, por ejemplo, que nuestras formas de trabajar en los últimos tiempos también hayan cambiado, ¿cierto? Y haciendo de estos espacios, por ejemplo, virtuales, ¿cierto?, de pantallas, también un espacio muy habitado, ¿cierto?, por todas y todos en distintos espacios, ya sean laborales, ya sean educativos o sociales. En este contexto, ¿cierto?, de la inmediatez, en que un poco se nos exige estar al día, en la dinámica de
Revisar las redes sociales, por ejemplo, que no son pocas. ¿Ah? Revisar nuestro correo electrónico. Ujú. La cultura del exitismo, así es. Un poco este es el contexto en que nos estamos viviendo, ¿cierto? En que se nos exige también el ir rápido. Ujú. Cuando han cambiado los contextos, ¿cierto? Y los ritmos y los tiempos, a rato se hace difícil y complejo, ¿cierto? Poder establecer estos límites. ¿Ah? Se hace difuso el límite. Cuando podemos encontrar, por ejemplo, la diversión o el ocio en la misma pantalla en la que tenemos que trabajar, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo podemos entonces administrarnos y poder, ¿cierto?, organizarnos cuando estos límites son difusos? ¿Mm? Y no solo en las pantallas, o sea, cambiaron también los límites dentro de la casa, con esto del teletrabajo y que estás también, no sé, trabajando con los niños en clases online en la misma mesa y dónde quedó tu espacio para comer también. Mm. En O tanto sea, se mezcló todo. los límites y con ello también nuestras necesidades, ¿cierto? Un poco han sido trastocadas y, y a ratos, ¿cierto?, las percibimos difusas a la hora de organizar. ¿Por qué creen ustedes que es importante contextualizar? ¿Ah? Porque es importante hablar de dónde estamos parados, de dónde estamos posicionados, ¿cierto? Para poder comprender entonces, ¿cierto?, nuestras conductas, por ejemplo, ¿ah? El por qué lo hacemos, en qué estamos. Y en este contexto que conversamos, ¿cierto?, de este contexto social en el que vivimos y estamos insertos, aquí en la lámina tenemos algunos conceptos, ¿cierto? Y algunos que se hacen muy importantes, como por ejemplo el de la gratificación. Ujú. La gratificación viene a ser como aquello que obtenemos, ¿cierto?, a propósito de un esfuerzo o de alguna actividad que realicemos. Y ahí quizás no es lo mismo, sin duda, Andrea, no es lo mismo donde estamos, ¿cierto? Y por eso es muy importante poder, ¿cierto?, hacer esto poderoso que es el nombrar, ¿ah? Y que un poco queda al inicio en la lámina. El procrastinar es un tema y una palabra, un concepto que un poco se ha tomado en los últimos años, ¿cierto? Estos espacios. Ha sido una de las palabras, por ejemplo, más googleadas en los últimos tiempos. Eso algo nos dice, ¿ah? No sé qué piensan ustedes, algo nos dice. Y es que el nombrar es poderoso, es decir, ponerle una palabra, ¿cierto?, a lo que sentimos, a lo que actuamos y lo que vivimos es tremendamente significativo. Ujú. Como nos gusta eso a nosotros los psicólogos, ¿no? De nombrar, de materializar eso que sentimos, y porque también hacemos un ejercicio a nivel cerebral de ordenarlo, de colocarlo en palabras. Entonces, ya como lo vamos a ver hoy, no es procrastinar porque soy flojo, Es sino que, identificar el porqué. claro, es darle un contexto, una razón. Y en esto que veníamos mencionando, ¿cierto? De este contexto de vida, de la inmediatez, ¿cierto? Un poco también vamos aprendiendo y con nosotros, ¿cierto? Por supuesto, nuestro cerebro, ¿cierto? A cómo se va movilizando entonces estas dinámicas, ¿cierto? En que hay un esfuerzo y por tanto también una gratificación, ¿cierto? Y cuánto tiempo, ¿cierto? Tenemos o esperamos esta gratificación. ¿Y qué pasa ahí con la gratificación inmediata con las redes sociales un poco? Y quizás Claro. no solo con las redes sociales, incluso, no sé, quieres pedir comida, tengo hambre, me meto una aplicación y ahora tengo hasta la opción de que me la traigan más rápido. Mm. O sea, lo tengo al tiro. Quiero comprar algo, lo tengo. Cuando hablamos de la sobreestimulación, un poco hablamos de esto, ¿cierto? De todo esto que está al alcance, ¿cierto? De un clic también, y cómo también en ese contexto, ¿cierto? La rapidez también tiene estrecha relación con el tiempo que disponemos. Y por ende, el vendernos, ¿cierto? La inmediatez es también el enganche para poder, ¿cierto? Realizar muchas de las cosas y rutinas que podemos estar realizando actualmente en nuestra vida, como dice Francisca, ¿cierto? Esto de pedir la comida, ¿cierto? De que la comida llegue rápido. Y por lo tanto, que la gratificación también llegue rápido. Cuando tenemos que realizar tareas que son extensas o que la gratificación, el resultado, ¿cierto?
no es inmediato, toma tiempo. Entonces, nuestra relación con esa tarea, ¿cierto? Un poco se ve ahí afectada, ¿cierto? Probablemente la tarea que estés postergando, que estés procrastinando, tenga este factor de la gratificación aplazada, ¿cierto? Hablamos también, ¿cuál es la diferencia entre postergar y procrastinar? En el inicio un poco dejábamos visto, ¿cierto? Que la diferencia residía, perdón, en el malestar. Decíamos que podemos dejar para mañana comer eso que quería comer hoy, por ejemplo, y no sentirme mal al respecto. Pero es distinto, ¿cierto? Cuando aparecen emociones como la culpa, por ejemplo, a propósito de eso que no terminé o que de lleno no me enfoqué a hacer. Pero ¿qué pasa ahí con la sobreestimulación y la inmediatez? ¿Qué pasa con el foco? No sé si, bueno, en el inicio aquí en el chat las personas, los asistentes nos comentaban, ¿cierto? Ustedes, ¿cuáles son sus ideas de por qué es que dejamos de hacer? Y lo que nos pasa con la tarea es algo, ¿cierto?, que ustedes han mencionado. Al parecer, esa tarea, ¿cierto?, se vuelve intimidante, ¿cierto? Algo pasa que la sentimos amenazada. Cuando hablamos de todo esto, queda la pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos puede llevar a realizar esta conducta? Cuando decíamos que depende de muchos factores, entre ellos, ¿cierto?, el contexto en el que vivimos social y culturalmente, no podemos olvidarnos, ¿cierto?, de nuestras historias de vida. De que cada uno llega a esta acción de procrastinar por distintos motivos. Y que nuestra historia y que nuestra experiencia es sin duda un factor muy importante, ¿cierto?, a la hora de cómo afrontamos cierta situación. Cuando hablamos de nuestra historia de vida y de nuestras experiencias, no podemos no considerar, por ejemplo, nuestras experiencias en la infancia, ¿cierto? Cómo, en el fondo, estas conductas aprendidas, porque el procrastinar es una conducta aprendida, ¿cierto? Una conducta que se aprende y que se va reforzando. No es una condena, no es lucha, y hoy día creo que es importante que lo mencionemos, ¿cierto? Es una conducta aprendida para la autorregulación. ¿Y qué queremos decir con esto, cierto? Durante la infancia existen ciertas necesidades que requieren ser cubiertas, pero por distintos motivos, entre ellos muy importantes, ¿cierto?, los culturales y la crianza con ellos, ¿cierto? Hay algunas necesidades que son como priorizadas por nuestros cuidadores, por nuestras figuras parentales. Muchas veces estas necesidades guardan relación, por ejemplo, con lo que sucede en las necesidades educativas, ¿cierto? Como lo que sucede en torno al aprendizaje, al contexto escolar, ¿cierto? Ocupa un espacio súper importante en nuestra historia familiar, en las creencias, ¿cierto? Y en los relatos que se construyen también dentro de un sistema familiar y que van un poco fortaleciendo, ¿cierto?, esta idea, por ejemplo, a raíz de el espacio que ocupa lo académico, ¿cierto?, en los relatos y en las historias familiares, ¿cierto? Es una necesidad muy presente. ¿En qué lo podemos ver? Conversábamos, ¿cierto?, como en lo cotidiano, muchas veces, ¿cierto? Uno de los principales temas de conversación entre padres e hijos puede estar relacionado, ¿cierto?, con el tema de la escuela o del colegio. El tema de la llegada del colegio, el cómo te fue, ¿cierto? Más que cómo estás a veces, el cómo te fue, qué resultados tuviste, ¿cierto?, en esa prueba en la que te vi estudiando, pero como un poco ahí el diálogo, ¿cierto?, y la comunicación están siendo enfocados, ¿cierto?, primera instancia a esta dimensión que es lo académico, ¿cierto? Y con ello a los resultados que obtenemos en estos espacios, a la nota que obtuvimos, al curso en el que estamos. Y cuando les hago este comentario de que muchas veces el inicio de la conversación, ¿cierto? O la atención es puesta a propósito de esto,
se va tejiendo ahí. Entonces, ¿cierto? Se va tejiendo algo, porque somos vistos, somos vistos cuando estamos hablando y cuando estamos haciendo algo referente a esto académico, por ejemplo. Parece que les importa esto. ¿Ah? Parece que por aquí capto la atención, por ejemplo, de mi mamá. Parece que por aquí capto la atención de mis cuidadores. Y como también en este acto de atención también encontramos la gratificación, que es lo que les comentaba, ¿cierto? Hace un rato. La gratificación viene a ser eso que confirma, ¿cierto? Este esfuerzo. Como por ejemplo es ser felicitado por el resultado o no. O no ser felicitado y ser, por ejemplo, castigado también. Como ahí entonces el resultado, ¿cierto? Va ocupando un espacio. Entonces en esto que vamos construyendo. Si pensamos que la atención es una de las necesidades más importantes de la infancia, que empieza a construirse esta relación, ¿cierto? De atención y comunicación en esta dimensión, es sin duda significativo. De alguna manera estas expectativas que también son puestas en nosotros, ¿cierto? Cuando somos pequeños, en los resultados que se esperan, ¿cierto? De estos procesos, es que un poco vamos construyendo un autoconcepto, ¿cierto? En base a estos resultados. O sea, yo voy siendo en base a lo que voy logrando. Comentaba en el chat hace un rato, ¿cierto? Esto del exitismo. Y cómo el exitismo está estrechamente relacionado con esto que hablamos, ¿cierto? Con esto de los resultados. Y cómo en este entramado social, ¿cierto? Las personas vamos a un poco autodefiniéndonos y viéndonos a nosotros mismas a través, ¿cierto? De esto que les mencionaba, ¿cierto? De estos resultados. Hablamos de la infancia y hablamos, por ejemplo, de las notas, de los promedios, ¿cierto? Y cómo esto también va migrando a otras dimensiones cuando también nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Cómo también vamos siendo, por ejemplo, la carrera que estudiemos, en la universidad que lo hagamos, ¿cierto? ¿Cuánto nos demoremos en terminar esa carrera, ¿cierto? ¿Cuánto nos demoremos en terminar la tesis, por ejemplo? ¿Cómo nos va con eso? Y luego, porque no termina ahí, luego el trabajo que obtengamos, el cargo, ¿cierto? De alguna manera todos estos mandatos están enfocados a los resultados. Estos mandatos, como les mencionaba, un poco han ido construyéndose, ¿cierto? Desde los inicios un poco de nuestras experiencias sociales. Y cómo a través de estas experiencias, ¿cierto? Nosotros también, por consiguiente, nos construimos a nosotros mismos. Y si queda esta idea de que somos, ¿cierto? Estos resultados, por ahí cuando lo que tengamos que hacer, ¿cierto? Sea complicado, si lo que tengo que estudiar es complicado, ¿cierto? Si las expectativas en torno a mí y mis resultados son muy altas, probablemente me sienta abrumada, ¿cierto? Y sienta esa presión. Y en ese sentido, Cami, a propósito de la inmediatez, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando yo me comprometo? Bueno, eso también tiene que ver con los límites, a hacer muchas cosas de manera inmediata para ayer, y ahí, ¿qué postergo? ¿Cómo postergo? Y ahí decía Carla en algún minuto que le gustan las aplicaciones de comida rápida o de comida, ¿no? Porque le facilitaban para gastar el tiempo en otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando no lo utilizamos como esa herramienta y nos da, no sé, culpa? Culpa de no cocinarnos algo saludable y pedir comida, por ejemplo. Eh, o sea, como lo dice Carla, es, digamos, el ideal, como que la tecnología está al servicio de nosotros. Pero sabemos que eso está bien difícil, y como tú hablas al principio, como un poco cambió todo de manera repentina con la pandemia. Entonces, yo creo que, como tú decías, la palabra procrastinar ha sido muy googleada porque desde la pandemia nos hemos visto sobre exigidos, demandados, frente a nuevas cosas que previo a la pandemia quizás no, ya nos habíamos adaptado,
el ser humano es adaptativo, ¿no? Y en el fondo con la pandemia nos llegó a decir, ok, no tienen todo controlado. Eh, y en el fondo, bueno, neurobiología del estrés, supervivencia. Yo creo que hace mucho tiempo el ser humano ahí no estaba tan en sentido de supervivencia, bueno, pero me estoy desenfocando, pero el tema es cómo también nos sobrecargamos. Y de ahí tiene que ver con, bueno, con lo que vas a comentar, ¿no? De las emociones, pero en el fondo porque no me conozco al final. Y no nos damos el espacio para conocernos. Y bueno, en la pandemia, ¿para qué decirlo? O sea, no teníamos opción de conocernos en una pandemia si nunca la habíamos vivido. O sea, ahora si viene la viruela del mono, ya vamos a estar un poco más preparados para saber cómo enfrentarlo, pero antes de eso Mm. no lo pensábamos, no estaba en nuestra visión. Igual me queda esa sensación de que la pandemia igual nos ofrece, dentro de todo también, el caos, o paradójico que parezca, una pausa, y una pausa obligada, una pausa a la detención, ahí a lo literal en que en algún momento fuera encierro, Al ¿cierto? ocio, al descanso. Y con eso al poder ver, ¿cierto? Al poder ver y poder vernos también. ¿Ah? Cuando hoy día hablamos, por ejemplo, de esta presión y de estas expectativas, ¿cierto? Y cómo las afrontamos y nos remontamos entonces a la infancia, es porque el afrontar es algo que aprendemos también, el cómo nos autorregulamos, ¿cierto? Cómo le hacemos frente a lo complejo, cómo lidio con el miedo, por ejemplo, cómo afronto la frustración, ¿cierto? Cómo le doy frente, ¿cierto? Al estrés o al miedo al fracaso. ¿Ah? Es ahí entonces donde nuestras experiencias vinculares son importantes. Cuando dejaba yo esta idea, ¿cierto? De que muchas veces el diálogo en nuestra infancia guardaba relación, ¿cierto? Con el resultado, es porque no quedaba espacio también con eso, ¿cierto? A la emoción y con ello, ¿cierto? A cómo nos sentimos haciendo. O sea, muchas veces la gratificación está puesta en el resultado y no en el cómo te sentiste haciendo eso. ¿Ah? Hay excepciones, por supuesto, ¿cierto? Y está esto de que, bueno, el resultado no es lo más importante. Sabemos y pudimos ver que esto no fue fácil para ti, que estudiarlo no fue sencillo y que sin embargo te dedicaste a hacerlo, ¿cierto? Y pudiste afrontar esta situación que era amenazante y que era difícil. Y en tanto ahí el resultado no se vuelve lo más importante de este proceso. Cuando nuestras herramientas de afrontamiento son débiles, ¿cierto? Son pobres y no tenemos muchas veces, ¿cierto?, los recursos para hacerles frente, entonces muy probablemente, o sea, esto que decía Norma, ¿cierto? Esto que pasa con el miedo. La amenaza, la amenaza que puede significar, ¿cierto? Una tarea o una situación, una conversación, una decisión importante, ¿cierto? Eh, puede despertar en nosotros eh, nuestros mecanismos de defensa más primitivos. Y probablemente, ¿cierto? Evitemos esa situación compleja. Y al evitar, bueno, le estamos huyendo finalmente a eso que nos cuesta, ¿cierto? Cuando estamos en ese contexto de estrés, cuando estamos ahí en la situación compleja, ¿cierto? Pasa algo que es muy importante, ¿no? Y es el que nos decimos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿cierto? El, el qué pasa ahí con nuestro diálogo interno, ¿cierto? Y cómo es que se construye también este diálogo interno. ¿Hay un diálogo interno? Queda también ahí la pregunta. Camila, me gustaría ir leyendo algunas cosas que van en el chat, que están muy interesantes. Em, bueno, José nos decía mandatos neoliberales de exitismo, resultados, eficiencia, ser funcional. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Guido Krishnamurti, perdón si lo dije mal. Andrea dice, pero si lo elogiamos desde la infancia, hablando de su hijo, por ejemplo, super hijo, lo estás haciendo bien. ¿Cuál o cómo es la alternativa correcta para no criar en el exitismo o no esperar ser elogiado? Bueno, ahí Camila después lo respondió un poco, sino que como elogiar o digamos reforzar el proceso, no el resultado. En el fondo, el disfrute del proceso, que igual es como una frase bien cliché, ¿no? Como disfruta el camino y no donde llegas, pero
la sociedad un poco nos inculca el resultado. Cuando conversábamos del webinar con las chicas, yo le comentaba que una paciente, por ejemplo, estábamos trabajando de distintas temáticas, pero estábamos hablando un poco de cómo la sociedad nos lleva a necesitar esta aprobación constante. Y hablamos el título universitario como un hecho muy importante en la vida de uno. Cuando uno está en la ceremonia de titulación, los que alcanzamos a tener titulación antes de la pandemia, uno le entrega el título a los papás. Entonces es como igual, si uno le da la vuelta, es súper chocante en el fondo, porque es un logro, obviamente, ellos te facilitaron, pero uno lo hizo porque uno quería, para ellos, para mí. Eh, ¿Disfruté el proceso o disfruto el entregarles el cartón? Este espacio o esta construcción social uno de los momentos más felices de mi vida es cuando me entregan el título universitario. Que finalmente también al pasar el cartón a otra persona es como que el resultado no fuera para ti tampoco, po, es para el otro. Sí, bueno, eso es como una reflexión de aquello. Voy a seguir leyendo el chat. El exitismo proviene de la competencia, mejor criar en la colaboración y alfabetización emocional. Bueno, vamos a hablar un poco de aquello, de la alfabetización emocional. Y qué importante eso que mencionan, ¿cierto? Porque parte de este contexto cultural en que vivimos, ¿cierto? De la inmediatez, de la rapidez, la competencia es sumamente importante. Por eso hablamos de metas, por ejemplo, ¿ah? Porque estamos compitiendo. O al menos eso es lo que lo quieren hacer creer. Y en la competencia, la pausa no está permitida. Entonces, qué importante poder visualizarlo así. Hablábamos cuando preparamos este webinar, ¿cierto? Como muchas veces, bueno, en los espacios de clínica, bueno, de sesión, ¿cierto? Pacientes manifiestan, por ejemplo, ¿cierto? Este sentir de culpa, ¿cierto? Y de frustración cuando, no sé, por ejemplo, dejan ver que tienen que hacer algo importante, por ejemplo, alguien que esté trabajando en su tesis, ¿cierto? Y se siente muy culpable porque estuvo 2 o 3 horas del día sin pensar ocuparse de este trabajo, ¿cierto? Y me dice, Camila, estuve 2 horas sin hacer nada. Y con mucha culpa. Porque hay un problema ahí en el dejarlas. Y resulta que, bueno, si estamos 16 horas, ¿cierto? Despierto, bueno, tienes que estar 2 horas sin hacer nada. Es como... ¿Procrastinaste o solo te dedicaste a expandir tu mente? ¿Procrastinaste o descansaste? Y ahí igual un poco de las respuestas del chat al por qué, ¿cierto? Qué importante darle un espacio también a eso que hablamos de nuestras necesidades, por ejemplo, de descanso y de ocio. Igual, por ejemplo, con lo que dice Carla, de hacer una pausa en la casa se siente raro o mal. O sea, entonces ahí el descansar, estás descansando con culpa también. La culpa nos gana. Para ir un poco uniendo y tejiendo lo que llevamos hasta ahora, ¿cierto? Como haciendo síntesis, ¿cierto? Hablamos de las diferencias, ¿cierto? Entre el procrastinar y el postergar, y cómo la diferencia está puesta, ¿cierto? En el cómo nos sentimos con esta postergación, haciendo de la procrastinación, ¿cierto? Esta postergación acompañada de un malestar. Hablábamos, ¿cierto? De por qué es que llegábamos a realizar esta conducta, ¿cierto? Aprendida, decíamos, y reforzada. Y para hablar del por qué nosotros nos contextualizamos, hablando de este mundo de la inmediatez, de la rapidez y con ello, ¿cierto? Como decíamos en el chat también, de la competencia y enfocado, ¿cierto? A los resultados y al exitismo. Y cómo a partir de eso, ¿cierto? Un poco se va construyendo a partir de nuestra experiencia y nuestras historias de vida, ¿cierto? Estos constructos, por ejemplo, del autoconcepto. Y cuando hablo del autoconcepto, ¿cierto? Hablamos de lo que nosotros vemos de nosotros mismos, ¿cierto? De la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y cómo es que elaboramos esta imagen a través de los resultados, ¿cierto? Cómo vamos siendo lo que vamos logrando, ¿cierto? Y cómo en ese contexto una situación, una tarea, ¿cierto? Una decisión que se ve
¿cierto? Intimidante, porque ve amenazada, ¿cierto? De alguna manera este autoconcepto, ¿cierto? A propósito de las expectativas que llevamos. En ese contexto, hablar de procrastinación, ¿cierto? Queda ahí la bajada de decir, estamos dándole esta connotación de pereza a la procrastinación. ¿Es pereza? ¿Mm? Parece que hay, como decíamos, ¿cierto? Todo esto que hablamos detrás. ¿Mm? Cuando hablamos hoy día de la regulación emocional y cómo les hacemos frente, ¿cierto? A esto difícil que decíamos, lo aprendemos en la infancia, ¿cierto? Cómo le hacemos frente al estrés, cómo le hacemos frente al miedo, cómo le hacemos frente, ¿cierto? Al cansancio también. ¿Ah? ¿Cómo es que vivimos con eso? Hablamos entonces, ¿cómo es que se va el... Pasemos la lámina, ¿no? Please. ¿Cómo es que a través entonces de esto vamos estructurando estas dinámicas del círculo de la procrastinación? Acá en este dibujo que tenemos acá, un poco retratamos, ¿cierto? ¿Cuáles son como los ciclos de la procrastinación o del postergar? Partimos acá, ¿cierto? Con que hay una actividad, una situación, una tarea que entregar, un informe que realizar, una decisión importante que tomar también. Como ante esta actividad, ¿cierto? Se sucede entonces una reacción emocional frente a la actividad. Ahí hablábamos, ¿cierto? De estas sensaciones a ratos de amenaza, ¿cierto? De amenaza de nuestro autoconcepto, ¿cierto? Del miedo que nos puede despertar esta tarea, ¿cierto? Y con ello entonces retratar que frente a la tarea hay una respuesta emocional. ¿Y qué pasa con esa respuesta emocional? Hablábamos, ¿cierto?, que nuestras herramientas de afrontamiento están en juego en esta situación. Y cuando estas herramientas, ¿cierto?, están disminuidas de alguna manera o poco fortalecidas, probablemente actuemos, ¿cierto?, de estos instintivos, que es la huida, que es la evasión finalmente de la tarea, ¿cierto? Es como dejar para después, ¿no? Y en esto de la procrastinación sucede algo también muy importante, que postergamos, pero reemplazamos. ¿Y por qué reemplazamos? Reemplazamos porque nuestro cerebro está buscando gratificación. Y en esta actividad que parece compleja, difícil o amenazante, la gratificación está aplazada, ¿cierto? Probablemente. Nuestro cerebro va a buscar gratificación inmediata. Dicen que nuestro cerebro es un poco perezoso. ¿Por qué dicen que es perezoso? Porque va a buscar la mayor gratificación al menor esfuerzo posible. Entonces estamos, ponte tú, frente a esta tarea que tenemos que realizar, ya llevamos días postergándola, y antes de sentarme a realizar la tarea, bueno, me voy a hacer un café. Antes de empezar a hacer la tarea, me voy a hacer un café y luego contigo. Entonces ahí es donde está el reemplazo, por ejemplo. ¿Ah? Reemplazamos una tarea que parece, ¿cierto?, amenazante, difícil, que no tenemos ganas de hacer, por una más simple, más gratificante y que probablemente nos tome menos tiempo, ¿cierto? Menos tiempo de hacer. Y pasa mucho, que tenemos esta tarea y no solo la reemplazamos por una, sino que podemos hacer varias actividades que nos tomen poco tiempo, pero cuya gratificación sea inmediata. Y entonces, ponte tú, nos vamos a hacer el café a la cocina antes de ponernos a hacer el trabajo. Y cuando estamos preparando el café, uno decimos, bueno, igual voy a limpiar el refrigerador, igual es algo que estoy postergando y ya lo abrí, y bueno, de pronto parece una súper buena idea limpiar el refrigerador en ese momento, ¿cierto? Nuestro cerebro busca un poco esta gratificación en que dice, bueno, lo hice, ¿cierto? Y es como que terminé esto, fue simple, fue rápido, ahora quiero hacer otra cosa, ¿cierto? Queda esta idea decíamos, ¿cierto? Como una tarea que puede ser intimidante, a la cual, ¿cierto?, nosotros tenemos esta respuesta aversiva, ¿cierto? Se presenta a nosotros como un elefante, como algo que es grande, que es intimidante, y a la que lo huimos. Después de la gratificación inmediata, después del cafecito, después de haber dejado limpio el refrigerador, probablemente nos sintamos cansados y nos demos cuenta de que no hicimos la tarea que teníamos propuesta hacer. Y entonces se despiertan y se suceden estas
estas respuestas emocionales de las que hablábamos, como son, por ejemplo, la culpa. Ujú. Y en el sentirnos culpables, igual puede haber un grupo, ¿cierto?, que en este sentir y en el contexto de estrés, ¿cierto?, se movilicen, y intenten hacer lo que no hicieron en una semana, en el último tiempo que les queda para enviar el trabajo, por ejemplo. Y lo dan todo, 2 horas antes de que se cumpla el plazo. Y puede ser, y por eso muchos siempre, por eso muchos hacen esta afirmación de trabajar mejor bajo presión, por ejemplo, ¿ah? Porque ahí en el contexto de estrés, ahí Norma seguro me va a poder ayudar, ¿cierto? Como es lo que sucede en nuestro cerebro. En una situación de estrés, otras necesidades son postergadas, ¿cierto? Y sin duda nuestro cerebro pone todo el foco, ¿cierto?, en esto que estamos elaborando. También puede ser que en ese movilizarnos, ¿cierto?, en este contexto de estrés, no siempre podamos concluir, no siempre lleguemos. ¿Ah? Y ahí puede que aparezcan otras cosas, como el perfeccionismo, por ejemplo, ¿ah? Y sentir que eso que estamos haciendo nunca está suficientemente listo para ser entregado, por ejemplo. ¿Ah? A propósito de eso, Cami, ¿cierto? Con el estrés, la frase que les decía cuando estábamos eh, planeando el webinar, de que cuando estamos en esa bajo presión, homologamos a estar en peligro y ahí si estamos huyendo no le vamos a decir a nuestro persecutor, espéreme, voy a ir al baño, sino que seguimos y opacamos todas estas necesidades primarias. Y también con respecto a lo que decías delante de la gratificación y de nuestro cerebro perezoso. Nuestro cerebro perezoso busca dopamina, busca, ahí está todo el rato buscando. Y al final, aquello que no nos gusta se transforma en un estímulo aversivo o desagradable y ahí ya hay una respuesta emocional y cuando vamos a ir a hacerlo, antes de siquiera hacerlo y de siquiera pensar en el resultado, ya no lo quiero hacer, pues, como esto de las guatitas que conversamos, y de la memoria emocional también. Yo creo que la procrastinación tiene, bueno, tú lo hablabas también del apego, de las formas de crianza, pero tiene mucho que ver con eso. Si yo aprendí, y ahí podemos entrecruzarlo con teorías de educación, de atribuciones, etcétera, pero si yo aprendí que soy malo para las matemáticas, voy a posponer toda mi vida hacer una tarea de matemáticas. Nosotras como psicólogas, no sé, hacer las boletas, por ejemplo. Lo voy a posponer eternamente y estaré procrastinando. Yo creo que un poco sí. A mí me siento identificada, yo creo que lo procrastino. O lo pospongo, o le doy prioridad a otras cosas, o abrazo eso y que no me gusta y después cuando quizás hablemos un poquito de los tips de cómo hacerlo, y quizás tengo que establecer que el día miércoles a las 10 de la mañana voy a hacer esa tarea que la voy a hacer con desagrado, pero la tengo que hacer. Entonces, y también entender que tú hablabas harto de la autorregulación, entender que esa es una habilidad que se desarrolla y que en el fondo no nacemos con eso, que es una habilidad, una función ejecutiva de orden superior, que es de las últimas en consolidarse, de hecho, y que para mí personalmente es la función ejecutiva como por excelencia, porque ¿Qué realmente, somos sin ello? claro, y tiene, cuando lo entendemos así, tiene mucho sentido de por qué a un niño o niña de, no sé, 8 años, 9 años, no podemos pedirle que se planifique, por ejemplo, que se organice, porque simplemente su cerebro aún no tiene esa capacidad, pues. Claro, podemos ayudar estableciendo rutinas, pero finalmente es el adulto el que guía, porque su cerebro no es que no pueda, es que todavía no está ahí, Aprendido. claro, está en desarrollo. Entonces, bueno, y eso se liga un montón con nuestro autoconocimiento, autoconcepto, etcétera, pero para mí es algo que es relevante como conversar de que la autorregulación no llega de la nada, entonces por eso es tan importante que cuando somos chicos nos satisfagan aquellas cosas que necesitamos para regularnos, porque yo no soy capaz de hacerlo por mí mismo. Creo que ahí es súper importante también el tema de respecto a lo que sale ahí de la reacción emocional frente a una actividad,
con lo que estás hablando también, de cómo nos enseñan a regularlo, y también relacionándolo con esto del resultado, y que siempre nos preguntan o nos felicitan según lo que es el resultado, y sin preocuparse de cómo nos sentimos antes. Entonces, ¿cómo nos están enseñando a regularlo? ¿Nos están enseñando realmente? ¿Nos están enseñando a reconocer qué es lo que nos está pasando en ese proceso en el fondo antes de obtener el resultado? Porque, ¿qué pasa si decimos, no, es que esto me da lata, soy mala para esto, pero ¿será realmente eso lo que estoy sintiendo? ¿O es que me está pasando otra cosa y que no soy capaz de reconocerla porque quizás nunca me han dado la opción o no me enseñaron bien Mm. mis cuidadores a poder reconocer eso que me está pasando, o no tuve el espacio para poder hacerlo? Mm. Sí, mira, José, ahora nos comentaba en el chat esto del soy malo para, ¿cierto? El estigma internalizado, dice, porque qué importantes son las creencias que tenemos respecto a nosotros mismos. ¿Ah? Y ahí un poco se une con esta idea del autoconcepto y lo que decía Norma, ¿cierto? Qué importante también es, bueno, a la hora, ¿cierto?, de nuestro autoconcepto y de nuestras creencias respecto a nosotros mismos, ¿cierto? La validez que tengamos y que sentamos que tenemos frente a distintas tareas, ¿cierto? Como tenemos esta idea de soy malo para, ¿cierto? Entonces ya nos estamos invalidando como de entrada a la hora de pararnos, ¿cierto?, frente a esta tarea. Ujú. Claro, la profecía autocumplida que dice, ¿cierto, José? De hecho, una de las creencias irracionales, ¿cierto? Bueno, de Albert Ellis, ahí para quien quiera revisarlo, ¿cierto? Tiene relación con esta idea, ¿cierto? De que somos valiosos por este componente de, de ser capaz de lograr cosas. O sea, soy valioso en la medida que, ¿cierto? Eh, soy capaz de lograr y soy un poco lo que voy logrando. Entonces, cómo de alguna manera esta valía está puesta en los resultados y en los logros nuevamente, ¿cierto? Y esa es mi creencia. Ujú. Joaquín dice, creo que hay una necesidad poco reconocida de apaciguar la mente, pero hacemos lo Mm. contrario, nos seguimos exponiendo a contenido con el fin de distraernos, sobre información, redes sociales, televisión. Lo veo como un comportamiento automático. Bueno, está un poquito, lo escribí antes, ¿no? Pero en el fondo es mucha verdad, pues como que, y eso tiene que ver con el autoconcepto, con el autoconocimiento, de Mm. sé yo cuándo tengo que parar, sé yo cuándo tengo que decir que no, por ejemplo, lo que decíamos delante de la sobreexigencia, para no Mm. llegar a esto de estoy procrastinando, entre comillas. Mm. Y entender que esta exigencia que en algún momento está afuera, ¿cierto? Es interiorizada en forma de autoexigencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un ¿No? poco Y entonces? ¿Mm? cómo también nos acostumbramos a funcionar según esa autoexigencia y decir, no, es que yo funciono mejor bajo presión, yo funciono mejor bajo estrés, avanzo Mm. más rápido, pero tengo un buen resultado funcionando así. Mm. ¿Es sano para mí realmente funcionar así? Mm. Bueno, si hay algo que ha quedado más o menos claro, me queda esa sensación a mí durante lo que llevamos hoy día de webinar, es que la procrastinación y la emoción tienen que ver, ¿cierto? Esta lámina que nos dice de qué pasa con nuestras emociones. Bueno, detrás de la procrastinación hay una actividad que nos provoca algo, ¿cierto? Emocionalmente, y es ahí donde debemos trabajar, ¿cierto? Ahí es donde debemos detenernos. ¿M? La actividad o la tarea la percibimos como abrumadora, como desafiante, inquietante, peligrosa, difícil, tediosa, aburrida. Nos da miedo, nos produce rechazo, etcétera, ¿cierto? A la larga, ¿cierto? Esto nos provoca estrés. Queda la pregunta entonces, ¿qué hacemos con esto, ¿cierto? Vemos que un poco la respuesta ahí innata y automática es esto del mecanismo de defensa, ¿cierto? Ante una situación amenazante, ¿cierto? La de la huida, la de evadir. Ujú. Yo también creo que cabe la pregunta de que finalmente, ¿qué es lo que estamos evadiendo también? ¿Estamos evadiendo la Mm. emoción, o sea, la actividad que tenemos que hacer, o estamos evadiendo la emoción que nos produce esa actividad? Sumamente importante. ¿Ah? Claro. ¿Estoy evadiendo hacer esa tarea o estoy evadiendo sentirme cómo me siento haciendo esa tarea? ¿Ah? Ahí entonces quedan estos conceptos aquí puestos en la lámina, ¿cierto? A propósito de lo que hablábamos. ¿Qué nos produce entonces la procrastinación? Hablamos de esta importante emoción, ¿cierto? Que es la culpa y que está presente en este postergar, ¿cierto? Y en este reemplazar también la tarea.
está la idea del autoconcepto a propósito de la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo es que vamos construyendo entonces ujú, esta imagen. Ujú. Aquí hay una pregunta en el chat, vamos a leerla. Ujú. Si procrastinamos alguna actividad de placer, de autodisfrute, de ganancia, de alegría. Mm, Me queda la impresión que es poco probable que posterguemos, ¿cierto? Eh, la actividad de disfrute, porque es precisamente esa actividad la que buscamos a la hora de postergar. O sea, vamos a reemplazar, como decíamos, una actividad que nos entrega esta respuesta como de aversión, decimos como de distancia. El lenguaje coloquial, ¿cierto? Decía la Fran, oye, esto que nos da lata. ¿Ah? La invitación, sí, a poder darle una vuelta más a esa palabra, lata, ok, ¿qué más hay detrás de ¿Qué la es lata? la lata? Sí, pero sí algo que queda claro es que la lata, algo que nos da lata, ya es como algo a lo que le ponemos la distancia, ¿cierto? Algo que nos da lata es como ahí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la distancia con eso, ¿cierto? Y digamos que también desde la primera definición que tú dijiste, que obviamente es una de las tantas definiciones que Mm, hay, es algo que nos provoca malestar subjetivo. Ahora, mm, yo podría poner como ejemplo, como autoejemplo para conjeturarnos, qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, como que nos da lata, pero después sí tenemos quizás placer y autodisfrute, pero ahí es nuestro cerebrito, porque ahí Y sí, ojo sí con el hacemos. ejercicio, porque buscando la gratificación inmediata con el ejercicio, si es que estás esperando obtener un resultado, como por ejemplo ser más fit o bajar de peso, no tienes el resultado ahí mismo. Entonces, qué difícil igual de repente hacerse el hábito de hacer ejercicio si es que no tienes la gratificación justo después de hacerla. Así como salgo a hacer ejercicio, me miro en el espejo y cambié. No. Pero igual hay algo, digamos, claro, hacer una actividad dopaminérgica. Pero, pero claro, mm, con el ejercicio yo quizás sí. haría la salvedad, o no sé, bueno, en realidad con muchas cosas, pero porque si bien no vamos a lograr ese objetivo, probablemente, Fran, no sé, saqué un músculo en una hora de ejercicio, pero en general, gracias a los maravillosos neurotransmisores, probablemente vamos a tener una sensación de un poquito más de bienestar. Mm. Eh, Mm. Y ahí cuando hablas, Norma, ¿cierto? Como el arranque a veces es difícil, ¿cierto? Bueno, esta es como esta barrera del primer minuto, ¿cierto? El Porque empujón que necesitamos. la barrera precisamente es esas creencias que tenemos respecto, ¿cierto? A nuestra valía en esa tarea a la que nos estamos afrontando, ¿cierto? Y cómo los primeros minutos son precisamente los que hacen esto de detenernos, ¿cierto? O de hacer esto de la aversión que hablábamos, ¿cierto? De tomar cierta distancia, de no ir por el hacer. Claro. Y igual lo que hablábamos del autoconcepto es que finalmente terminamos formándonos una imagen de nosotros en la cual nos estamos devaluando. Y en ese sentido también devaluamos nuestras capacidades, nuestras habilidades, porque finalmente es como si es que nos creyéramos el cuento de que no, voy a dejar esto para después porque soy malo en esto y me va a costar. Pero ¿realmente soy malo en eso? ¿O es que quizás me cuesta un poco más que a otra persona? Y que quizás por eso necesito un poco más de tiempo para hacerlo. Y Pero puede que el resultado sea mejor que el de la otra persona. también está la idea de que postergamos porque creemos que podemos hacerlo en cualquier momento. Ah, como pasa esto de que igual procrastinamos otro tipo de situaciones, o sea, no tan solo lo relativo al trabajo, a la educación, ¿cierto? También podemos procrastinar, por ejemplo, el trámite bancario o pedir una cita al médico. ¿Ah? Algo pasa también ahí con esos escenarios, ¿cierto? En donde también pueden hacerse presentes los miedos, por ejemplo. O ¿Ah? incluso una conversación. Ujú. Una decisión, ¿cierto? Mm. Cuando hablábamos de todo esto, ¿cierto? A propósito del autoconcepto y cómo nos sentimos en la tarea, a propósito de nuestra valía, probablemente, ¿cierto? Vamos a sentirnos desmotivados, ¿cierto? A desempeñarnos. Y por lo tanto, estemos, ¿cierto? También enfrascados en estas situaciones de estrés, cuando sentimos que tenemos que también cumplir con esta obligación. ¿No? Miedo a la incertidumbre, dice Andrea. Y Carla también por ahí decía, se siente bien cumplir metas autoimpuestas y eso es lo que vamos a ver ahora un poquito de Sí, qué hacemos.
A nuestro cerebro Sí, les gusta hacer check, check a nuestras listas. culpa y estrés, creemos nosotros, y bueno, saber que el ejercicio hace bien más allá de algo visual. Bueno, y ahí en la desmotivación aparece, ¿no?, el circuito del placer, de la retribución, y pasan muchas cosas, pero quedan para otro webinar. Ahí José dice motivación de logro, pero que las metas sean realistas. También vamos a De hablar de hecho, eso. eso Súper, vamos a José. hablar. Sí, exactamente. Bueno, cuando hablábamos de procrastinar, ¿cierto? Y el postergar, ¿cierto? Se hace importante también abordar otras temáticas, ¿no? Como en qué escenarios, en qué contextos también esta conducta puede verse, por ejemplo, potenciada, ¿ah? Y qué importante ahí eso que hablaba Norma y que mencionábamos también en láminas anteriores, ¿cierto? Esto del autoconocimiento y de nuestro diálogo interno. Ujú. Porque si estamos cursando, por ejemplo, una depresión, o nos sentimos deprimidas, deprimidos, ¿cierto? Probablemente nuestro ánimo se vea afectado, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto? Nuestra capacidad de foco, ¿cierto? De la voluntad, ¿cierto? Y energía de realizar las actividades se ve afectada. ¿Sí? Podemos procrastinar por sentirnos deprimidos, por ejemplo. Ujú. También sucede otras situaciones en otro tipo de contextos, ¿cierto? Como es el caso del TDA, ¿cierto? Menciono, hoy es el Día Internacional del TDA. Mira, Sí. claro, como dice Andrea, Mm. hay condiciones y características, ¿cierto? Que pueden hacer la diferencia y que deben ser consideradas, ¿cierto? A la hora de revisarnos y de vernos a nosotros mismos. Ujú, Y en el fondo, ahí, por ejemplo, con el TDA, ¿soy ujú, procrastinadora o no me sé organizar? mm. Eh, en el O ¿Soy fondo, ambas. o procrastinadora o me ambas. distraigo? Puede ser Claro. ambas, lo iba a decir, pero también puede Ajá, potenciarse por mi sí. desorganización, pues, porque no tengo Mm, las herramientas. Y mm, ahí otra vez vamos a esto de las funciones ejecutivas, y en el fondo eso es porque no lo logro hacer y tengo que aprenderlo. Y esa es una súper buena noticia, que podemos aprenderlo y es una habilidad que se desarrolla. Tenemos que Claro. trabajar para ello, pero lo podemos aprender. O como en el TDA también esto se tiende a dar mucho debido a la gratificación inmediata y al que de repente, no sé, se te ocurre una idea con la que vas a obtener gratificación inmediata y viene el hiperfoco, pero finalmente ese proceso no empieza a ser grato, entonces no mm, terminas la tarea y ahí empiezas a procrastinar el hacer la tarea, el terminar, mm. a posponer el término de esto. Claro, a propósito de la capacidad, ¿cierto? De poner igual esto del multifoco, ¿cierto? De poder Ujú. hacer y arrancar varias tareas al mismo tiempo. Y la distractibilidad que tiene que ver con eso también. Mm. Otro temor muy importante de considerar Mm. es la fatiga, ¿ah? Y un poco lo mencionábamos hoy día. José, claro. Ujú. Cuando hablábamos de la fatiga, ¿cierto? Hablábamos de la importancia, ¿cierto? Del espacio del descanso y el ocio. Y cómo también puede ser que estemos procrastinando, ¿cierto? Porque estemos cansados. Ujú. Veamos la otra lámina, ¿no? Queda entonces esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Ah? Con esto que vemos, con esto que hemos conversado hoy día. Y decíamos, bueno, que hay un tremendo paso importante hoy día y es el del reunirnos aquí, por ejemplo. ¿Ah? El de que a ustedes, ¿cierto? Les haya llamado la atención, ¿cierto? Este webinar, porque algo pasa, entonces, ¿cierto? Que estamos aquí. Ujú. Y el poder hoy día, como les decíamos, este acto poderoso del nombrar, es sin duda un tremendo primer paso. Ujú. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este panel un poco nos deja como unas ideas, ¿cierto? Para poder abordar. Ujú. Hablábamos de la regulación emocional y de la importancia de este diálogo interno. Ujú. Mencionábamos cómo esto que nos decimos a nosotros mismos, estas conversaciones que tenemos con nosotros en estos contextos y situaciones de estrés, ¿cierto? Son importantes y esa voz, nuestra voz, también se construye a partir de nuestras experiencias anteriores. ¿Mm? Hemos hablado mucho hoy día, ¿cierto?, de la experiencia anterior, pero igual Norma decía algo muy importante que quiero recordar hoy día, como recalcar. Ajá. Es que esto es aprendido, que no es una condena en el fondo,
y que por lo tanto podemos reaprender. Ahí la neuroplasticidad, ¿cierto? Que nos permite, ¿cierto? Desaprender y volver a aprender. Ujú. Por lo tanto, este diálogo interno del que hablamos, ¿cierto? Podemos construirlo. Ujú. Si no lo tenemos o no nos hace bien este diálogo interno, ¿cierto? Podemos construir este diálogo interno. Y la invitación, con un poco la revisión y la intención, ¿cierto?, de este webinar, es que esta construcción sea desde la comprensión. ¿Ah? Quitábamos y buscábamos con esta revisión bajar estos prejuicios, ¿cierto?, y estas connotaciones de pereza a estos actos del procrastinar, y nos hemos ido, ¿cierto?, a esta historia y ver de dónde puede venir, ¿cierto?, desde una manera comprensiva. Y esa es la invitación también para que ustedes, ¿cierto?, se animen, ¿cierto?, a estructurar y construir estos diálogos internos. Ujú. Otra cosa Yo creo que ahí importante. es súper importante el aprender a detenerse. Como, no sé, en el momento en que me doy cuenta de que estoy, no sé, pateando una actividad, el poder detenerse, parar, pensar, y el poder conectarse, conocerse y reconocerse también, y ver qué es lo que me pasa realmente frente a esto. Mm, Lo que Pararnos a decían antes de la preguntar. lata, no es plata, algo me está pasando internamente y que no me he podido conectar con eso. Entonces, el poder conectarse y poder reconocerse y reconocer qué es lo que me está pasando. Y de alguna manera también poder aceptar y conciliar eso. Mm. Este diálogo interno tiene ese tono igual, ¿cierto? De la pregunta, de que esta pausa sea la pregunta. ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué siento? Y es ahí donde también esta parte de la educación emocional, ¿cierto? De la alfabetización emocional se hace tan importante, ¿cierto? Cuando decíamos que en nuestra historia probablemente esta dimensión de nosotros, ¿cierto? Del sentir no ha tenido un espacio a propósito del contexto cultural y social, qué importante que la relación que construimos con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿sí? Esto sí tenga un espacio, ¿cierto? Que sí tenga cabida. Y una muy importante, por supuesto, ¿cierto? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Y por qué me siento así? Ujú. Claro, y desde ahí también poder empezar a trabajar en eso para poder Por ejemplo, manejarlo como herramienta organizar. para poder movilizarte, claro. Claro, porque cuando voy leyendo y pudiendo conectar, ¿cierto? Con esto que siento y con esto que pienso, entonces a partir de esto puedo, por ejemplo, estructurar herramientas como la organización y la planificación, ¿cierto? Desde la comprensión, ¿cierto? De escribir, ahí hablamos de organizar y planificar, ¿cierto? Una tarea, o sea, perdón, como una actividad, ¿cierto? Que nos va a ayudar un poco a disminuir nuestra carga mental. ¿Ah? Parte de este mundo del que describíamos, ¿cierto? De sobreestimulación, hace que estemos constantemente, ¿cierto? Con mucha información en la cabeza. ¿Ah? Y el temor de que también vayamos a olvidar lo que tenemos que hacer, porque tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, una estrategia muy importante es el permitir el descanso, ¿cierto?, de esta carga mental, dejando salir. ¿Ah? ¿Y cómo dejamos salir? Por ejemplo, escribiendo. ¿Ah? Y qué poderoso el acto de escribir, porque sacamos de esta dimensión, ¿cierto?, a lo real, a lo tangible, a rayar el papel, a apretar el papel. Ujú. Entonces le damos otra dimensión. Y cuando sacamos, ¿cierto?, de la cabeza, ¿cierto?, todo esto que nos abruma, podemos hacer algo con ello. Y ahí es donde tenemos muchas estrategias hoy día que nos ofrecen también, ¿cierto? Como son las agendas, los planners, Los ¿cierto? planes, calendar, las alarmas, Ujú. ¿Cómo y podemos las famosas checklists también. O sea, yo me acuerdo, no sé, una amiga estaba haciendo su tesis hace un tiempo atrás y me decía, Fran, no avanzo. Lo intento y no avanzo porque me pongo a hacer cualquier otra cosa y no avanzo ni 2 líneas. O sea, nada. Me dice, pero amiga, haz una lista. Y aparte, toma de esa lista y hazte una lista de la lista. Onda, divide tus tareas en tareas chiquititas. Y a medida que vayas avanzando en esas tareas chiquititas, por eso también lo de las metas realistas. Pero a medida que vayas avanzando en esas metas realistas chiquititas, vas a ir haciendo un check y vas a ir viendo tu avance y que realmente sí estás haciendo algo. Ahí queda esta Y otra idea, de las, ¿cierto?
Dime. Ay, perdón. No, No, te dime. decía que con eso que tú decías, te decía que un poco es el ejemplo que daba delante yo, ¿cierto? De la diferencia entre el elefante y no sé, y las hormiguitas, por ejemplo, ¿ah? Y esta Claro. invitación a dividir la tarea, ¿cierto? A hacer subpartes de esta tarea, ¿cierto? Para que entonces no se vea tan amenazante, ¿ah? Y vayamos dividiendo en fases, ¿cierto? O en etapas, ¿cierto? Esto que tenemos que hacer. Y qué importante a la hora de poder establecer nuestros propios tiempos y nuestros plazos, ¿cierto? Justamente con eso, con establecer nuestros propios tiempos, que son distintos a los plazos que son puestos por los otros. ¿Ah? Ahí también una forma de poder abordar, ¿cierto? Esto de la planificación. ¿Mm? Y creo, otra cosa que creo importante también es que muchas veces, por ejemplo, si hacemos esta lista de cosas que tenemos que hacer, de repente también la vemos amenazante porque podemos sentir que son muchas cosas. Entonces, Ahí, en el punto de metas realistas, como tú dices, ponernos nuestros propios tiempos, con tiempos mm, realistas, pero mm, quizás más tener esta lista, más que tenerla como una obligación, siempre verla en el sentido de que sea una guía de lo que tengo mm, que hacer. mm, No el verme estresado y presionado porque tengo que hacer todas estas cosas, sino que esta es mi guía y aprender también a priorizar. O sea, ¿cuáles son las mm. cosas con las que realmente debería avanzar hoy y cuáles son los tiempos que realmente me van a tomar estas cosas? Y siempre muy importante, viendo también en esta lista cuáles van a ser tus tiempos de descanso. El descanso es una tarea más, ¿ah? Y El eso es descanso es importante. una tarea más. Sí, eso porque Y definirse ese tiempo de descanso para que, como decían delante, el parar es culposo, para que no sientas esa culpa en el momento de parar, sino que porque es mm, una tarea más y no tienes que sentir culpa por eso. Y mm, no solo el descansar de estar echado, sino el descansar haciendo otras cosas. Porque mm, ahí es donde Tiempos de juega mucho ocio. la procrastinación de como estoy echado viendo, no sé, historias de Instagram. Ok, ujú, si lo haces 5 horas al día, no está tan bien, pero si lo haces media hora, no sé, mm, porque quieres informarte, Despejarte o claro, despejarte de todo lo demás. ¿No? cuando, no sé, cuando tú fumas un cigarro, te tomas un café, y en el fondo no es tiempo perdido, sino que tú es una actividad más en tu rutina. mm. Cuando Ejemplo, mi hablamos, tiempo de descanso, ponte tú. mm, Yo, no sé, termino de atender, después y para desconectarme, súper ridículo quizás, pero me pongo a jugar Sudoku. Y como que cambio todo mi foco de atención y me desconecto de mm, todo y es un momento de descanso para mí realmente. mm. El tema del foco es importante y sobre todo cuando nos ponemos a ver o en el plan de hacer, ¿cierto? Que es importante también poder preparar el espacio, por ejemplo, y quitar también estos estímulos que pueden ser, ¿cierto? Eh, a ratos amenazantes en el sentido de amenazar el foco de nuestra tarea. ¿Ah? Las metas realistas, como decía Fran, eh, que esta lista que te vayas a hacer también sea una lista amigable, o sea, no nos pongamos tantas tareas, ¿cierto? Porque probablemente tampoco la hagamos. ¿Sí? Y que esta lista, cuando hablamos desde la comprensión, y que sea una guía, también considere la flexibilidad. ¿Ah? Como dejar poco a poco, ir dejando como el automachaque, ¿cierto? Que nos hacemos, y ir como abriendo este camino, ¿cierto? A la comprensión. ¿Mm? Eh, Premiar el esfuerzo. Ah, José, un viaje de 1000 millas empieza con un paso. Así es, sí, Exactamente. qué importante, ¿cierto? Y cuando hablamos de premiar el esfuerzo, también hablamos, ¿cierto?, de disfrutar el proceso. Y eso es lo que decía Norma y Fran durante el webinar, ¿cierto? Como lo opuesto, ¿cierto?, a poner nuestro foco y nuestra atención en la meta, en el resultado, es también amigarnos con el proceso. ¿Ah? Y cuando nos amigamos con el proceso, probablemente lo estamos haciendo, ¿cierto? Esto que mencionábamos al inicio, ¿cierto? Cuando ya hemos pasado, ¿cierto?, por esta construcción de un diálogo interno, cuando nuestras necesidades han tenido un espacio, ¿cierto? Y cuando a partir de esto es que organizamos, planificamos y estructuramos, ¿cierto? Disfrutar y reforzar cada uno de tus logros. O sea, que si hemos dividido la tarea en hormiguitas, ¿cierto? Darte el espacio para la gratificación a cada uno de esos pasos que has dado. Ujú. Y Los pequeños checklists de las pequeñas metas. sí,
porque de verdad al cerebro le gusta, ¿cierto? Me dice la Norma, al check le gusta, Terminé, bien. hay placer ahí, hay disfrute, ¿cierto? En el llegar a. Ujú. Y bueno, crear hábitos, ¿cierto? Hablamos de lo que pasó en nuestra historia, de lo mejor de las herramientas que no se nos entregaron o las que estuvieron ahí a media, ¿cierto? Qué importante hoy día poder decir que nosotros hoy día, ¿cierto? Podemos construirnos esas herramientas, podemos mejorarlas, podemos fortalecerlas, ¿cierto? Y que como decíamos, esto no es una condena, ¿cierto? Que esto es algo que hemos aprendido. Ujú. Y como también mencionábamos durante este proceso, es algo que podemos desaprender, ¿cierto? Y reaprender también. Ya, desde ahí Creo el que, aprender espera, hábitos es importante como lo que dijo Andrea de neurogénesis, que es igual es un concepto que es nuevo y que cuando, no sé, nosotras éramos chicas, nosotras tenemos 30 y varios, no se hablaba o sea, era como una condena, si no aprendiste cuando chico a hacer este hábito, ya fue. Y hoy día sabemos que hasta que nos morimos hay neuroplasticidad y hay neurogénesis. Entonces, eso también es una buena noticia para esto. yo, otra cosa respecto a los hábitos, algo que de repente yo uso también en sesiones es esto de, por ejemplo, que dicen que una persona se demora en promedio 21 días en generar un hábito. Entonces, como plantearse también este desafío de 21 días, pero tampoco empezar con algo excesivo y que sabemos que nos va a costar mucho, sino que empezar con algo chiquitito, algo que veamos que realmente no nos va a costar tanto, pero que sí nos podamos hacer el hábito de hacer eso, eh, pero que sea algo chiquitito para poder ver ese resultado y darnos cuenta de que sí podemos cambiar estos hábitos, de que sí podemos generar hábitos nuevos. Y de a poco quizás ir desafiándote con cosas un poco más grandes, pero en el fondo el darte cuenta de que sí puedes Mm. y ver la Igual hay, gratificación en eso también. mm, y ahí mismo las expectativas, ¿cierto? No es como que saliendo de esto ya no somos más procrastinadores, probablemente no dejemos de serlo, ¿cierto? Pero, eh, pero cuando podemos, como decíamos durante durante este encuentro, ¿cierto? Hay cosas, ¿cierto? Hay temas a los que podemos ponerle atención, hay herramientas que podemos construirnos, hay espacios que podemos crear, ¿cierto? Y ahí va quedando este punteo, ¿cierto? Para el final, a modo de cierre, ¿cierto? De concluir, ¿qué es lo importante o qué sintetizamos, ¿cierto? Lo hablado hoy. ¿Mm? A propósito del por qué procrastinamos. ¿Mm? En primer lugar, ¿cierto? Y un poco, un poco más que un poco hemos hablado durante este encuentro, ¿cierto? La importancia de las emociones. Ujú. Y el espacio que ocupan las emociones a la hora del hacer, ¿cierto? El cómo nos sentimos, ¿cierto? Y cómo entonces es que estructuramos y, y creamos, ¿cierto? Este diálogo interno a propósito del hacer y el sentir. Ujú. También mencionamos los posibles diagnósticos diferenciales que pudiesen potenciar, ¿cierto? La procrastinación, hablábamos ahí, ¿cierto? De la depresión, hablábamos del TDA y hablábamos también de la fatiga, ¿cierto? Como posibles, ¿cierto? Situaciones en que podamos ver incrementada nuestra procrastinación. Ujú. También hablábamos cómo influye la gratificación en nosotros a la hora del decidir hacer, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Cuáles son las tareas que prefiere a la hora del hacer? Ujú. Y cómo La por ahí, priorización. ¿cierto? La gratificación está, claro, priorizada cuando es menor el tiempo que tenemos que esperar para ser gratificados. Ujú. O el Y, esfuerzo muchas veces. claro, el esfuerzo y la gratificación, ¿cierto? Cómo es que se moviliza eso? Y muy importante, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos después de procrastinar? Y ahí la diferencia, ¿cierto? En que mencionábamos con el postergar. ¿Mm? Cómo el postergar puede no significar, ¿cierto? Algún malestar, ¿cierto? Subjetivo, contrario a lo que sucede, ¿cierto? Con la procrastinación, ¿cierto? En que el dejar de hacer, el postergar o el reemplazar una tarea, considera, ¿cierto? Un malestar, una emoción, un sentido. Ujú. Por lo mismo, siempre la invitación al detenerse y pensar y sentir, Mm, Y sentir quizás qué es lo que me está pasando. mm, y con ello hablar, ¿cierto?
por supuesto, de salud mental, ¿cierto? De salud mental, de lo que hemos hablado hoy día, por ejemplo, del autoconocimiento, ¿cierto? De la importancia de conocernos y de poder tener este diálogo interno, ¿cierto? De poder también tener la capacidad de identificar y de nombrar nuestras emociones, de reconocer de dónde vienen. Y también, ¿cierto? Reconocer cuándo necesitamos ayuda para poder movilizar todos estos procesos, ¿no? Entendiendo que en este mundo en que también se nos exige, ¿cierto? Esto de la autosuficiencia, también podemos necesitar ayuda al hacer. Y en ese contexto, por ejemplo, un espacio de terapia, ¿cierto? Consultar en salud mental puede ser un espacio seguro para poder abordar, ¿cierto? Estas temáticas que guardan relación, por ejemplo, con tu historia de vida, ¿cierto? Con tu experiencia, y con ello, ¿cierto? El espacio que queda con las emociones y cómo afrontas las distintas situaciones. Y la autoexigencia también. Muchas veces nos exigimos tanto que tampoco nos estamos dando el tiempo para nosotros. Y finalmente esta exigencia también por el perfeccionismo. Qué tan perfecto queremos que salga, qué tan perfecto queremos un resultado y nos seguimos exigiendo más. Y finalmente eso es un desgaste en el que no nos estamos dando tiempo y, El y saco no nos vacío. paramos a ver cómo, claro, no nos paramos a ver cómo nos sentimos con lo que estamos haciendo, sino que esta exigencia nos lleva no solo a desgastarnos, sino que también a desvalorarnos, porque nunca obtenemos el resultado que queremos. Y eso se transforma finalmente en una tarea a la que vamos a querer evadir también si es que nunca queremos el resultado, o sea, si nunca tenemos el resultado que queremos debido a este perfeccionismo que buscamos. Un perfeccionismo que decimos saco vacío porque que no existe, porque nunca le llegamos, ¿cierto? Y porque por lo tanto también es subjetivo, ¿cierto? Es una apreciación de algo que podemos observar. Quizás muy importante recalcar hoy día, ¿cierto? Cómo desde la comprensión, ¿cierto? No, nos podemos ver a nosotros mismos y por lo tanto no hacernos lucha, digo yo, como lo contrario al hacernos lucha es la comprensión. Muchas veces nos enfrancamos en estas batallas con nosotros mismos, ¿cierto? A propósito de lo que decía Francisca, ¿cierto? Cuando sentimos que no estamos llegando, cuando no estamos cumpliendo las expectativas, ¿cierto? Pero cómo nos movilizamos dentro de este foco, ¿cierto? Del automachaque, del castigo, ¿cierto? Y de la lucha que nos enfrentamos a nosotros mismos. Hoy día la invitación es a lo contrario, es a dar espacio a la comprensión, a detenernos a vernos, ¿cierto? Y al espacio también para poder hablar y construir también esos espacios seguros para hacerlo. Vamos a ir terminando el encuentro de hoy. No sé si alguien tiene alguna idea o algo que decir para el final, algún comentario. Ideas, preguntas, comentarios. Sí, esperamos que esto haya podido ser de ayuda para ustedes, que hayan podido conocer y ver, ¿cierto? Lo que buscaban un poco al llegar aquí, ¿cierto? Pueden levantar la mano también si quieren. Invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Estaba leyendo, perdón. Nutri dice, muchas gracias por la información, muy útil. Carmen, Andrea, fue distinto, no espera nada, salí con mucho. Carmen dice, muchas gracias por su tiempo y dedicación. Como les Gracias a decía, ustedes también. me imagino que varias de ustedes llegaron aquí por las redes sociales, ¿no? Pero estamos ahí en alcun.ps en Instagram y de todas maneras vamos a seguir construyendo estos espacios que es lo que buscamos nosotras. Crear espacios de diálogos y la psicología al alcance de todos en el fondo, de poder mirarnos. Y eso desde nuestro quehacer profesional, pero también como personas. Carmen, si realizamos terapias individuales, ahí puedes contactarnos por nuestro Instagram para que ahí nos cuentes qué buscas. Oye, sí. Y José, igual he hecho una pregunta.
Sí, Está eso buena. mismo. Mis amigos procrastinadores que quisieron ver el webinar después, donde pueden encontrar la grabación. José, si Sí. supieras lo que me demoré, por ejemplo, en hacer el PowerPoint de esto, te impresionaría. La grabación, estamos viendo si es que vamos a subir la grabación, ¿ya? Ujú. De todas maneras, tenemos los mails de todos ustedes y si es que la subimos, se los vamos a compartir, ¿ok? Sí, y bueno, y siempre revisar el Instagram del CUN porque todas las novedades van a estar siendo compartidas ahí. Y bueno, si también quiere contactarse con alguna de las personas del equipo, ¿cierto? Que hoy día conocieron, también pueden hacerlo desde ese canal. Así que nada, un Y, gusto compartir con ustedes hoy. Ujú.